Bendigo su vida, mis hermanos, y me gozo de verlos a cada uno aquí en esta mañana, en la casa del Señor. Aquellos quienes están por primera vez también, bienvenidos. Sabemos que Dios habla a cada oyente y el mismo mensaje llega a todos. En este tiempo hemos venido hablando acerca de la importancia de predicar el Evangelio, del evangelismo, el compromiso que tiene la Iglesia. Todos los mensajes en este mes fueron prácticamente enfocados en la tarea de predicar el Evangelio, del evangelismo en sí. Yo en esta mañana voy a predicar acerca de la pasión por compartir el Evangelio de nuestro Señor. La pasión por compartir el Evangelio. Esa responsabilidad que todos nosotros tenemos hacia el mundo entero. Porque la palabra de Dios nos ha sido dada, confiada. La verdad de Dios está en nuestra boca y tenemos que anunciar. Vamos a hacer una oración antes de comenzar. Queremos darte gracias, Señor, en esta mañana. Queremos darte toda la gloria porque tú eres bueno, porque para siempre, Señor, es tu misericordia, tu bondad, tu justicia. Te agradecemos, Señor, porque solo tú eres quien sostiene nuestras vidas solamente con la palabra y con el Consolador que nos has dejado, que es el Espíritu de verdad. Señor, te pedimos que prepare nuestras vidas y que nuestros oídos, Señor, sean sensibles a la voz de tu Espíritu Santo que nos quiera hablar y ministrar en este día. Este es un día muy especial, porque es el día del Señor, el día donde la asamblea de los santos se reúnen todos en un mismo sentir, adorar al único y sabio Dios. Señor, te agradecemos por cada uno de mis hermanos y por la introducción, Señor, a este culto, desde la oración hasta cada adoración y alabanza que hemos entonado a tu nombre, Señor. Gracias, porque pudimos entender, Señor, la importancia de adorar tu nombre en espíritu y en verdad. Señor, ponemos este momento de la exposición de tu palabra en tus manos para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Amén. Vamos a ir a 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 14. 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Dice la palabra de Dios: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En este capítulo 3, el apóstol Pablo da la instrucción a Timoteo en esta carta pastoral, dejando algunas directrices acerca de cómo debía elegir y seleccionar y apartar tanto a los obispos, pero también a los diáconos para el servicio de la obra de Dios. Claramente, nosotros encontramos en este capítulo 3 directrices claras, concisas, pero fundamentalmente en este versículo número 15, donde dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nosotros encontramos aquí una palabra muy corta, que es la palabra iglesia. ¿Qué es la palabra iglesia? Cuando hablamos acerca de la iglesia, muchos piensan que tal vez es el edificio, el lugar, las columnas, el piso, el techo, un lugar determinado.
Pero déjeme decirle que no es así. Este es el lugar de reunión, donde nosotros nos reunimos, la iglesia, para adorar al único Dios vivo y verdadero, al único Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Pero ¿qué es la iglesia en sí? Bueno, la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante, dice el apóstol Pablo, Efesios 5, 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Nosotros encontramos al menos 4 veces la palabra iglesia en estos versículos que nosotros hemos leído. Pero en sí la palabra iglesia viene de la palabra griega eklesia, que significa llamados afuera, convocar, asamblea. En Atenas, la eclesia era la asamblea de los ciudadanos reunidos para discutir asuntos políticos en aquella época. Pero Pablo aquí adopta esta palabra para referirse a la reunión, a la asamblea de los santos, que es la iglesia cristiana. Nosotros, cuando hablamos de esta iglesia, ¿quiénes son aquellos que forman parte de esta iglesia? ¿Quiénes son aquellos que forman parte de esta asamblea de creyentes que han creído en el Señor? Bueno, nosotros en el Nuevo Testamento tenemos algunos conceptos en cuanto a la iglesia. Y cuando hace referencia a la iglesia, fue aquella que ha cambiado de un estado, de muerte a vida, de regeneración, de nuevo nacimiento. Lo que dice en San Juan capítulo 3 y en Ezequiel capítulo 36. Bueno, en primer lugar, Jesús en San Juan capítulo 15, versículo 19, dice que Él los ha elegido del mundo a estos individuos, a estas personas que ahora forman parte de la iglesia. Pero Pablo, a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 13, dice que Dios los ha trasladado al reino de su Hijo, a estos que los ha sacado del mundo, los ha trasladado al reino de su Hijo. Pero Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, dice que Dios los ha sacado de las tinieblas a la luz a estos individuos, a estas personas que forman parte de la iglesia. Pero en segundo lugar, también cuando encontramos en la Escritura el concepto acerca de la iglesia, estas personas un día han recibido un llamamiento. Lo que encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 30, pasaje muy conocido por ustedes, a los que llamó. Dios los ha llamado a ustedes. Un día, por medio de la predicación del Evangelio, ustedes fueron llamados. Pero Pablo, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14, dice, os llamó mediante nuestro Evangelio. Es precioso. Es de esa manera que Dios llama a las personas. Aquellos que Él les da vida, los llama por medio del Evangelio. Y vamos a ver en esta mañana la importancia que tiene la predicación del Evangelio. Pero en tercer lugar, también estas personas que forman ahora parte de esta iglesia, Dios los ha separado.
lo que dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 14, cuando hace su discurso en la predicación a los judíos, ser salvos de esta generación perversa. ¿Qué hace Dios? Los separa, los saca de la generación perversa, no para excluirlos de la sociedad, sino más bien en un sentido espiritual, mis hermanos. No lo quites del mundo, sino que guárdalos del mal. No solo los separa, sino que ora también por ellos, aquellos que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero Pablo, en 2 Corintios capítulo 6, versículo 17, dice, haciendo referencia a Isaías capítulo 52, versículo 11, salid de en medio de ella, salid de en medio de esta generación perversa. Dios, aquellos que son parte de esta iglesia, los llama a salir. Venga, sígueme. Pero en cuarto lugar, también nosotros encontramos en la Escritura, en la palabra de Dios, que Dios nos llama a nosotros, a la iglesia, a esos que ha separado, a esos que ha llamado como pertenencia del Señor. Somos del Señor. Mis hermanos, usted y yo somos de Dios. No somos de las tinieblas, somos de Dios. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, el mismo apóstol dice que Dios nos ha hecho un linaje escogido y un pueblo adquirido por Dios. ¿Y cómo Dios nos adquirió? Con precio muy caro, la sangre de su Hijo Jesucristo. Pero también Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21, que Dios, aquellos que Él ha adquirido, ha comprado, les ha preparado una ciudad celestial. Les ha preparado una ciudad celestial a estas personas que forman parte de esta iglesia. Pero Pablo dice a la iglesia de Filipenses, en Filipenses capítulo 3, 20 y 21, que Dios, este Dios, nos ha dado una ciudadanía celestial. Tú tienes una identidad. ¿Cuántos aquellos que tienen algún vehículo, moto o un auto, tienen una identificación? Tienen un carnet de manejo donde tienen todos los datos del conductor. Pero todos nosotros tenemos también un documento nacional de identidad, donde dice quiénes somos, cuántos años tenemos, el año que hemos nacido, nuestro número, nuestra dirección. Bueno, Dios nos ha dado una identidad. Somos ciudadanos del reino de los cielos, mis hermanos. Pertenecemos allí. No se acostumbre a esta ciudadanía, a esta patria, porque usted no es de aquí. Antes pertenecía al mundo, a esta ciudadanía, pero hoy nosotros pertenecemos a la ciudadanía celestial. Mis hermanos, la iglesia de Jesucristo se origina en la salvación individual de personas que llegan a tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Y estas personas ven a Jesús como su único Señor y Salvador suficiente para sus vidas. Y el único que puede rescatarlos, el único que puede consumar la salvación. Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice la palabra, este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y esta gran verdad la iglesia la cree. Y por medio de esta gran verdad la iglesia ha sido salva. Como decíamos en Efesios capítulo 5, versículo 23, que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Para la iglesia, Cristo es su Salvador. No tiene otro Salvador, no tiene otro Dios en el cual pueda confiar. Solamente esta iglesia, estos llamados,
tienen su confianza puesta en Jesucristo como su único Salvador y Señor. Mis hermanos, la iglesia es aquella que confiesa que Jesús es el Cristo, es el enviado de Dios. Es lo que encontramos en San Mateo capítulo 16, versículo 15 al 17, donde Jesús les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió nuestro Señor: bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mis hermanos, si tú un día has confesado a Cristo como tu único Señor, si has rendido tu vida a Jesús, fue Dios quien te llevó a hacerlo. Fue el Espíritu de verdad quien produjo la obra de salvación en tu vida. Nadie más que Él. Si has entendido un día la Escritura, lo que antes no podías entender con tus ojos naturales, ahora has entendido la revelación de Dios, porque Dios te lo ha revelado. Es lo que dice en Deuteronomio capítulo 29. Dios te ha revelado. Dios se ha placido revelarte su verdad. Mis hermanos, nadie elige ser parte de la iglesia. Nadie. Sino que Dios es quien añade al cuerpo de creyentes en Cristo Jesús. Dios es quien te ha añadido a ti dentro de la iglesia. Tú no has escogido ser parte de la iglesia. Cuando tú eras niño, pensabas ser veterinario, doctor, bombero, pero nunca estuvo en tu catálogo ser parte de la iglesia. A menos aquellos niños que tienen padres creyentes y dicen: yo quiero ser pastor. Pero en muchos de nosotros que hemos nacido en hogares seculares, nunca se nos pasó por la cabeza ser parte de la iglesia de Cristo. Mis hermanos, la iglesia es añadida por Dios al cuerpo de creyentes y Cristo, solamente Cristo es su Señor. Eso es lo que sucede. Las personas salvas por medio de la fe en Jesús son añadidas por el Señor mismo a su iglesia. Es lo que dice en Hechos, capítulo 2, versículo 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Quien añade es Dios. Estás aquí porque Dios te puso aquí. Es una bendición. Es una bendición. Cuando hay un llamado a venir a la casa de Dios, claro que voy a ir. David decía: yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos, porque es aquí donde Dios te ha puesto. Es aquí donde Dios te ha añadido al cuerpo de creyentes. Dios te ha puesto aquí. Y qué precioso lo que expresaba el pastor Raúl de los beneficios y de los privilegios que tiene la iglesia. Y que eso vamos a aprender. Es necesario que aprendamos esto, hermanos, para que valoremos este gran privilegio que Dios nos ha dado y nos ha puesto como parte de su pueblo, como su cuerpo. Hermanos, la iglesia misma está en una unión mística con Cristo, pero también en una comunión con los hermanos. Todas las personas que tienen fe en Cristo quedan unidas por la misma forma de percibir la fe en Jesús como la manera de vivir y también de sus enseñanzas. Hermanos, Dios te ha puesto aquí. Hechos capítulo 2, capítulo 4, versículo 32, dice la Escritura: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y era también de un alma. Y dice en el capítulo 2, versículo 44 del mismo libro de Hechos: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esta iglesia, estos individuos que forman parte de la iglesia, piensan lo mismo.
tienen el mismo sentir, más allá de su diversidad de dones, más allá de su diversidad de temperamentos, de carácter, tienen algo en común: Cristo. Tienen algo en común: Cristo. Más allá de las diferencias, de los roces y de muchas cosas, esos miembros que forman parte de la iglesia adoran y exaltan y esperan al mismo Dios, Jesucristo. Dice la Escritura que ellos y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Amaban al Señor con todo su corazón y con toda su mente. Mis hermanos, la misma iglesia está unida a Cristo y esta iglesia está en Él y es Cristo mismo visible a través de la iglesia. Pero ¿qué queremos decir cuando la iglesia es Cristo? Bueno, es en el grado o la manera que somos seguidores de su vida, pero también de su modelo. Estamos identificados con el Señor. Nuestra identificación es Cristo. Somos de Cristo. Somos del Señor. Mis hermanos, a través de esta iglesia, a través de este pueblo, Cristo se hace audible a través de la iglesia. Cristo se hace oír al mundo a través de la iglesia. Cristo, mis hermanos, se hace audible a través de la proclamación del Evangelio. Dios se hace oír. Romanos dice que Dios se revela a través de la creación por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusas y no tendrán en el día del juicio final. Pero Dios se revela en una revelación especial a todos aquellos que Él ha determinado salvar. Es a través de la proclamación del Evangelio. Glorifiquemos al Señor por esto. Porque esa revelación especial vino a nuestras vidas. Y hemos creído en el Evangelio. No todos van a creer, pero sí debemos predicar a todos. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Ustedes han creído. No por voluntad de ustedes, sino por voluntad de Dios. Porque Dios abrió tu corazón. Y ese corazón que era de piedra, tan duro, fue convertido en un corazón sensible a la voz de Dios a través de la proclamación del Evangelio. Alguien te predicó el Evangelio, mis hermanos. Cristo se hace visible a través también, mis hermanos, del testimonio y también de la santidad de las normas del reino. Cristo se hace visible a través del testimonio y la santidad, a través de las normas del reino. Estos individuos, estas personas, muestran a Cristo a través de un testimonio, pero también a través de la santidad. Y no conforme a su método, no conforme a su percepción, sino conforme a las normas del reino. No conforme a su punto de vista, sino conforme a las normas del reino. Ellos se acatan a las normas del reino, porque el rey dice, esto voy a vivir de esta manera. Entonces el rey es manifestado al mundo a través de la santidad y del testimonio y de la proclamación por medio de estas personas que forman parte de la iglesia. Hermanos amados, Cristo se hace visible también, porque esto es también muy importante. Cuando visitamos nosotros a un enfermo, cuando llevamos el pan al hambriento, damos un abrazo a aquel que está deprimido también. No sé si te ha pasado, pero muchas veces has venido triste a la iglesia, a la congregación, pero alguien te dio un fuerte abrazo y has sentido el amor de Dios, el amor de Cristo en ese hermano. ¿Cuántos los han sentido? Por eso no te prives en abrazarlo fuerte a un hermano, porque aunque lo veas sonriendo, tal vez ese hermano por dentro está triste,
ha venido pasando muchas pruebas y necesita la consolación de otro hermano. No te prives. Bueno, es que yo soy así. No, no, no. Sé como Cristo. Muestra a Cristo a través de ese abrazo también, mi hermano. Y cuando actuamos así, estamos haciendo a Cristo accesible. Su compasión llega a través de la misión de la iglesia que proclama a Cristo, que vive a Cristo y ofrece a Cristo y el amor de Jesucristo. Estamos haciendo accesible a todas las personas a Cristo. Mis hermanos, tú y yo, la iglesia alrededor del mundo, es la portadora de la gloria de Dios a través de la proclamación del Evangelio. La iglesia es la portadora de la gloria de Dios a través de la predicación del Evangelio. Y Dios te ha revestido y embestido de poder, conforme a Hechos capítulo 1, versículo 8. Y recibiréis poder. El Espíritu Santo está en tu vida y está en cada creyente que ha nacido de nuevo. Tienes el Espíritu de Dios. Mis hermanos, todos estos mensajes que hemos venido predicando es animarte a que prediques el Evangelio. La iglesia ama a Cristo, vive a Cristo, obedece a Cristo, ofrece una vida santa a Cristo, es accesible a todos. Pero ¿saben qué? Si la iglesia es todo ello y no predica a Cristo, estás en falta. Porque Mateo capítulo 18 al 20 dice: toda potestad me ha sido dada en los cielos y la tierra, por tanto, id. Hay un mandamiento. No necesitas un llamado para ir a predicar. Ya hay una orden de parte del Señor. Tú y yo debemos anunciar. Quise dar como parte de la introducción lo que es la iglesia y lo que eres tú y yo, posicionalmente en el Señor. Somos la iglesia. No somos un grupo de personas religiosas que nos reunimos en un cierto lugar como un protocolo. No. Sino somos un grupo de personas redimidas por la sangre del Cordero, que proclamamos un Dios que vive y proclamamos la gloria de Dios a través de la proclamación del Evangelio, mis hermanos. Venimos aquí a instruirnos en la Escritura, pero salimos al mundo afuera para anunciar que ese Dios que me ha salvado también puede salvar a ellos. Esa es la iglesia. ¿Cuántos han hecho evangelismo en alguna oportunidad? ¿Cuántos han salido a las calles? ¿Cuántos hablan diariamente? Y hay muy pocas manos levantadas. Pero ¿saben qué? Tal vez muchos de ustedes hayan anunciado el Evangelio. Y lo hayan hecho a la manera que ustedes han entendido o hayan visto hacer a otros. Pero en esta mañana quiero decirte, vamos a corregir muchas cosas en cuanto al evangelismo. Y vamos a aprender de nuestro mismo Señor, cómo Él anunció el Evangelio a muchos. Pero primeramente vamos a ver qué no es evangelizar. ¿Qué no es evangelizar? Mis hermanos, evangelizar no consiste en imponer nuestras propias opiniones religiosas sobre las personas. Claro que no. Nosotros vivimos en una época tan pluralista como nos ha tocado vivir. Una de las objeciones más comunes que se hacen en contra del evangelismo en sí es que nadie tiene derecho a imponer sus propias opiniones sobre los demás. Lo cierto es que cuando nosotros predicamos el Evangelio no nos estamos imponiendo, porque el mensaje que nosotros proclamamos no es una opinión personal. Cuando tú prediques el Evangelio, porque se ha instado y estamos instando a toda la iglesia que lo haga, y es un desafío de alentar, pero también de predicar el Evangelio para este año. ¿Saben qué? Cuando te sientes en un almuerzo y vayas decidido
a proclamar la palabra de Dios, no impongas, mis hermanos, tu propia opinión personal acerca del Evangelio. No lo hagas, porque no vas a convertir a nadie de esa manera. Porque el Evangelio no es una opinión personal, sino que el Evangelio es la verdad de Dios. Yo opino que tú debes arrepentirte por esto. No. La Escritura dice que tú debes arrepentirte. La Escritura dice que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. San Juan capítulo 3, versículo 18. Mis hermanos, habla lo que dice la palabra a la hora de evangelizar. Hermanos, no debemos imponernos a nosotros mismos. Cuando un piloto, por ejemplo, aquellos que han viajado en un avión, anuncia a los pasajeros, abróchense los cinturones, en uno de estos minutos vamos a aterrizar. Él no se está imponiendo sobre los pasajeros. Él está dando un aviso que incluso les puede salvar la vida a todos los que están allí. Es un aviso que se está transmitiendo, no una propia opinión personal. Y ¿saben qué? Sucede lo mismo cuando nosotros anunciamos el Evangelio a otras personas. Y esto es muy importante entender y saber, mis hermanos, porque nosotros no inventamos el Evangelio. El de predicar el Evangelio no fue una idea nuestra. Fue una idea de Dios. Fue una idea de Dios. Porque es el medio que Dios escogió y utilizó para salvar a los suyos. Es el medio que Dios utilizó para salvarte a ti, mi hermano. Nosotros no estamos tratando de imponer sobre los demás, sobre las demás personas, nuestras perspectivas acerca de Dios o nuestras perspectivas acerca de la salvación. Nuestra responsabilidad, mis hermanos, es anunciar el mensaje del Evangelio. Nuestra responsabilidad es de hacernos eco de lo que sucedió hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Nosotros debemos hacer eco de lo que sucedió hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario. No vayas a contar y hablar de ti, sino que habla de aquel que murió hace 2000 años atrás en la cruz. Eso es proclamar y anunciar el Evangelio. Y ese es un hecho histórico y que Dios ha prometido usar en el corazón de los creyentes o aquellos que van a ser creyentes el tiempo que Dios ha determinado. Hermanos, la gloria es para el Señor en la predicación del Evangelio. ¿Saben qué? Primera de Corintios dice, capítulo 3, versículo 5. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 5 dice, ¿y qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Pablo estaba diciendo, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Pero continúa diciendo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ni el que plantes algo, mis hermanos, ni el que riegues algo, sino Dios el que da el crecimiento. La salvación, Jonás 2:9, pertenece a nuestro Dios. El único que se lleva toda la gloria en este mérito de la predicación es Dios. Por más eficaz, mis hermanos, que sea un predicador, y por más bueno que pueda ser comunicando el mensaje del Evangelio, él no tiene en sí mismo el más mínimo poder para hacer que sus oyentes se conviertan. San Juan capítulo 1, versículo 12 dice la Escritura que a todos aquellos que creyeron en su nombre les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios.
Dios es el único que puede engendrar y parir hijos, hermanos. No nosotros. No tenemos el poder, la responsabilidad de salvar a nadie. Solamente anunciar y proclamar el mensaje del Evangelio. En segundo lugar, evangelizar no consiste en compartir nuestro testimonio, hermano. No consiste en compartir nuestro testimonio. Si bien en muchas oportunidades podemos nosotros contar a otros cómo Cristo nos encontró. No es que nosotros encontramos a Él, porque Él no estaba perdido, nosotros sí. Pero una cosa es contar cómo Cristo me encontró y otra cosa es evangelizar. Otra cosa es proclamar el Evangelio. No vas a convertir a nadie contándole acerca de tu experiencia, porque la gente no necesita oír de ti, la gente necesita oír de Cristo. Es de esa manera que la gente se va a convertir. Cristo habló del Padre, habló del reino de Dios, expuso la palabra en todo tiempo. ¿Recuerdan al joven rico que él expuso? La palabra, los mandamientos. Y saltó un ídolo, el amor al dinero. Él no se puso a contar: yo cuando era chico me ponía a hablar la palabra con los doctores de la ley y en aquella oportunidad mis padres me perdieron. No, no, no. Él habló la palabra. ¿Se da cuenta? Eso debemos corregir, mis hermanos. Si estamos en una iglesia bíblica, debemos anunciar el Evangelio de una manera bíblica. Entonces, evangelizar no es contar nuestro testimonio. En tercer lugar, evangelizar no es envolvernos en obras de bien social. Es correcto, mis hermanos, que un creyente haga obras de misericordia, porque eso muestra en una forma concreta el amor de Dios a través de nosotros. Y eso es bueno, porque en Efesios capítulo 2 habla acerca que Dios nos salvó para buenas obras. Pero déjeme decirle lo que dice el Señor en San Mateo capítulo 5, versículo 16. Vamos a ir a este pasaje, San Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mis hermanos, nuestras buenas obras pueden llevar a personas a glorificar a Dios a través de esas buenas obras. El Señor espera que sus hijos se involucren en este tipo de obras. De hecho, hermanos, el juicio final será por obras. Pero nuestras obras son manifestaciones palpables y concretas de que realmente hemos creído en Cristo. Pero de ninguna manera podemos confundir en hacer obras de bien social con predicar el Evangelio. No podemos confundir estas dos cosas. Muchas personas hacen obras de títeres, payasos, mimos, un montón de cosas. Y lo mezclan con el evangelismo para llamar y convertir a las personas. Es una buena idea, pero déjeme decirle que no es lo correcto. Jesús no anduvo haciendo sketch, obras de teatro para evangelizar a las personas, sino que Él dijo: arrepiéntanse, el reino de Dios se ha acercado. Les guste o no al auditorio del Señor, muchos se iban, otros se quedaban, muchos le amaban, otros le odiaban, pero decía la verdad, no usó métodos. Es por ello que en el ministerio del Señor no hubo falsas conversiones, sino que hubo verdaderos llamados para el Señor. Usted me dirá: bueno, en el caso de Judas no. Según la oración de San Juan capítulo 17, de los que me diste, ninguno se perdió, solo uno, para que la Escritura se cumpliese, hablando acerca del hijo de perdición. Hermanos, cuán glorioso es el Señor, porque
la tarea de evangelizar es comunicar un mensaje. Tú eres un comunicador solamente del mensaje del Evangelio, ya sea de forma oral o sea de forma escrita. Mientras este mensaje, mis hermanos, no sea claramente transmitido a los hombres, no será un verdadero evangelio. No será una verdadera comunicación del Evangelio. Debes hacerlo claro, entendible, para que los oyentes entiendan el mensaje de Dios, mis hermanos. No uses métodos, empieza a corregirte. Hermanos que han llegado en este tiempo a la congregación y que un día han predicado, claro que pueden hacerlo en las calles, claro que pueden hacerlo con folletos, claro que puedes hacerlo visitando a alguien, hazlo, pero hazlo bíblicamente, mis hermanos. Es la manera que la palabra de Dios nos ha enseñado. Hermanos, hacer obras de bien social no es evangelismo, recuerde esto siempre. Sustituir el evangelismo por obras de misericordia es perder de vista el más importante problema del hombre. ¿Saben qué es? El pecado. Es el pecado. Mis amados, los hombres no son víctimas, sino que son responsables de su pecado. Muchas personas también usan psicología en el evangelismo y en la predicación del evangelio. ¿Y sabe qué hace la psicología? Levanta la autoestima, pero el evangelio te la tira por el piso. La psicología lo que produce es hacerte sentir una víctima, pero el evangelio te hace sentir culpable. El hombre es culpable y no es ninguna víctima. Hay una frase que dice, las buenas obras pueden adornar el evangelio y son fruto del evangelismo, pero las obras en sí mismas no son el evangelio. Las personas necesitan escuchar las buenas nuevas que Cristo vino a salvar a los pecadores. Debemos corregir este punto, mis hermanos. En cuarto lugar, no debemos confundir en predicar el evangelio con la apologética. Y esta es una palabra que tal vez muchos no la conocen, pero significa defensa. Cuando muchos, por ejemplo, se te presentan un incrédulo y dicen, pero si Dios existe, ¿por qué mueren tantos niños? ¿Por qué mueren tantos inocentes? Y muchas preguntas en sí. ¿Quién lo creó a Dios? Y muchas preguntas que muchas veces muchas personas no saben responderlo. Bueno, déjeme decirle que evangelizar no es presentar defensa. Aunque en muchos casos tal vez tengas que presentar defensa, pero en sí mismo no es presentar defensa. Muchas veces, hermanos, nos vamos a encontrar con personas que niegan la inspiración de las Escrituras o que niegan la existencia de Dios. Y en la sociedad hay muchos. Créanme que en muchas oportunidades salíamos a las calles y encontrábamos a muchas de estas personas. Pero nosotros debemos aprender a responder, mis hermanos, correctamente esas inquietudes. Porque Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15, dice aquí el apóstol Pedro, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mis hermanos, la Biblia aguanta cualquier ataque intelectual porque es la palabra de Dios. Si vas a defender la palabra, hazlo directamente para defender. Pero no intentes mezclar la apologética con el evangelismo, porque el evangelio es proclamar el mensaje. Es proclamar el mensaje. Mis hermanos,
No es lo mismo defender la fe que predicar el Evangelio. No es lo mismo. Presentar pruebas acerca de la inspiración de las Escrituras y de la existencia de Dios es una cosa, y transmitir el mensaje del Evangelio es otra cosa. Siempre recuerda estas cosas. Por otra parte, debemos tener en cuenta la apologética también tiene algunos ciertos peligros cuando nosotros no sabemos responder adecuadamente, porque podemos terminar cayendo en una trampa de aquellos impíos, de aquellos incrédulos, de aquellos ateos. Porque dice Mark Dever, dice, uno de ellos es que sin quererlo podemos confirmar a alguien en su incredulidad por nuestra inhabilidad de responder ciertas preguntas. Si no sabes la pregunta, no la respondas. Hermanos amados, por más buen apologeta que sea una persona, que sea un creyente en sí, nadie en este mundo tiene todas las respuestas. Y no es necesario que nosotros respondamos a todas las preguntas que hace una persona que es inconversa. No es necesario. La única respuesta la tiene Dios. Hay misterios en la Escritura que nosotros no podemos entender, solo Dios es el que se le ha placido revelar lo que Él quiso revelar en la Escritura. Hermanos, por medio de la proclamación del Evangelio, solamente el impío lo llevará a creer en la inspiración de la Escritura, pero también en la existencia de Dios. Solamente la proclamación del Evangelio. Porque esa proclamación será que producirá que ese corazón sea quebrantado por el mismo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en quinto lugar, nosotros no debemos confundir los frutos del evangelismo con el evangelismo en sí mismo. Nosotros tenemos, hermanos, la responsabilidad de predicar el Evangelio, pero Dios no nos ha dado esa misma responsabilidad de convertir a las personas. No tienes esa facultad, tú no puedes hacerlo. Yo debo predicar el Evangelio, pero no puedo convertir a nadie. Eso siempre grábatelo, porque muchas veces te has desanimado y te has desalentado y has querido dejar de hacerlo. John Stott dice, evangelizar no significa ganar convertidos, sino simplemente anunciar las buenas nuevas independientemente de los resultados. Eso es predicar el Evangelio. Nosotros, hermanos, debemos ser fieles comunicando el mensaje del Evangelio, pero ese mensaje no siempre tendrá el mismo efecto, no siempre tendrá el mismo impacto. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 15 y 16. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 15 y 16. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Hermanos, por medio de la proclamación del Evangelio, Dios va a salvar a los que Él quiera salvar. No te desanimes, porque no es tu tarea, no es tu responsabilidad. La parte más difícil la hace Dios. Si tú pensabas que predicar el Evangelio era una tarea difícil porque vas a sufrir consecuencias, bueno, déjame decirte que la conversión y de cambiarle un corazón de piedra por uno de carne y darle salvación y vida eterna es de Dios. Y esa es la parte que, por más que nosotros quisiésemos intentar, jamás podríamos lograrlo. Nosotros no podemos cambiar el corazón a nadie. Pero algunos dejan de evangelizar por la falta de resultados. Hermanos, no dejes de hacerlo. No dejes de hablarle a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tus parientes, a tus vecinos, a tu compañero de trabajo. No lo dejes de hacer. No es que la gente se convierte por insistencia, sino que tú debes predicar la palabra de Dios en tiempo y en fuera de tiempo. En todo tiempo debes predicar la palabra de nuestro Dios. Dios, hermanos, no te ha dado esa facultad. Dios no te ha dado esa responsabilidad.
Dios no te ha dado ese poder de convertir a nadie. Quédese tranquilo por ese lado. Hermanos, lo que Dios te pide que hagas es que prediques el Evangelio, que prediques el Evangelio. Soy insistente en esto, que prediques el Evangelio, mis hermanos. Si no tienes resultados aparentes, sigue predicando el Evangelio. Si hay dureza de corazón, sigue predicando el Evangelio. Hermanos, aclarando entonces lo que no es evangelizar, vamos a ver qué es evangelizar. Y ya en la recta final de este mensaje, hay una frase que dice acerca de qué es evangelizar. Es declarar en base a la autoridad de Dios lo que Él ha hecho para salvar a los pecadores, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, advirtiendo a los hombres de su condición perdida y guiándolos a arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. Eso es proclamar el Evangelio de nuestro Señor. Hablando de Cristo, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20, dice, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20, el apóstol Pablo dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, reconciliaos con Dios. Nosotros simplemente somos embajadores del Señor. Y los embajadores no fabrican el mensaje. Los embajadores simplemente comunican el mensaje. Se te ha confiado un mensaje para comunicarlo y transmitirlo ¿a quiénes? A todo el mundo. A todo el mundo. Pobre, rico, a todos mis hermanos. Ahora el anuncio objetivo. ¿Qué es evangelizar? Es dar a conocer a los hombres ese mensaje de reconciliación revelado en la Escritura, lo que nos compartía el pastor Eduardo el miércoles anterior. Nosotros debemos llamar a las personas a reconciliarse con Dios, porque todo el mundo está enemistado con Dios, son enemigos de Dios, están en una posición peligrosa, que no es recomendable para ningún ser viviente de este universo estar, pero todo el mundo lo está, salvo aquellos que ya se han reconciliado con Dios. Nosotros hemos sido reconciliados con Dios, pero tú eres un embajador y ahora te toca la tarea, la misión, la gran comisión de decirle a las personas, reconciliados con Dios. Ustedes son enemigos de Dios, ustedes son culpables. Transmite ese mensaje. Mis hermanos, el hombre está en problemas con Dios por causa de su pecado, porque Dios en su justicia le dará a cada uno lo que merece, porque Él mismo proveyó el medio a través del cual su justicia queda mente y plenamente satisfecha por medio de Jesús, lo que dice en Isaías capítulo 53. Su Hijo Jesucristo y los pecadores pueden ser perdonados a través de esa obra de redención de la cual nosotros nos apropiamos por medio del arrepentimiento y también de la fe. Hermanos, evangelismo no es otra cosa que compartir esa buena noticia con los pecadores, confiando en el poder de Dios y en la victoria de nuestro Señor Jesucristo. San Mateo, capítulo 28. Hay algo muy interesante que quiero resaltar en esta mañana, es por qué nosotros debemos ir. San Mateo capítulo 28, versículo 18, Jesús a sus discípulos, leyendo el contexto del versículo número 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada
en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, alguien dijo que la ascensión de Cristo a la diestra del Padre es lo que genera en nosotros esa confianza de que nuestra predicación no será en vano. Porque Dios está sentado en su trono y Él te ha mandado. Es por eso que nos genera confianza para predicar el Evangelio. Ya sea, mis hermanos, que seamos enviados a China o a el vecino que tenemos nosotros a nuestro lado, la misma palabra que crea y sostiene el crecimiento y la existencia de la iglesia es proclamada al mundo para que el reino de Cristo se expanda hasta lo último de la tierra, porque Dios está sentado en su trono. Es por eso que nosotros vamos a ir con confianza a hablarles a todos que Cristo murió por ellos en la cruz. Hermanos, yo te entiendo. Sabemos de la dureza de corazón de las personas aquí en Tucumán y en Argentina. ¿Cuántos duros de corazón hay? Pero déjeme decirte que la misión de Cristo ya fue concretada en la cruz. Cristo vino a hacer una misión y la concretó y envió a su Espíritu para que haga el resto de la misión, que es congregar a aquellos que Él está llamando alrededor del mundo para que formen parte de la iglesia. ¿Quiénes son aquellos que Él llama, aquellos que Él ha escogido, aquellos que Él está llamando por medio de la predicación del Evangelio? Dios lo está haciendo. La misión de Cristo ya fue concretada, mis hermanos, y fue exitosamente concretada. Y el Espíritu Santo será igualmente exitoso en su labor. Por lo tanto, la gran comisión no puede fracasar. Cada vez que tú prediques, se van a convertir, no todos, pero aquellos que Dios ha determinado en salvar, se van a salvar, porque la obra de Dios es exitosa, no va a fracasar. ¿Cuál será la misión del Espíritu Santo? Regenerar, para que crean lo que tú estás anunciando y proclamando. ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios. Glorifica al Señor, mis hermanos. Dios es bueno. Ahora, culminando ya en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, Sugel Michelén nos decía en el taller de predicación expositiva en Córdoba que es un suicidio para los predicadores decir, ya estoy terminando, ¿no? Pero a veces, en algunos casos, hay que decirlo. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, los discípulos no pudieron cumplir en sí mismos toda esta tarea. Este mandato no solamente fue para ellos los que estaban allí viéndolo al Señor ascender, sino que fue para toda la iglesia. Porque ellos no fueron hasta lo último de la tierra. Es por eso que dice en el capítulo 8 del mismo Hecho de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1 al 4, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales
que Él hacía. No solamente los discípulos empezaron a hacer la tarea, sino todos aquellos que fueron esparcidos. Entonces, ¿qué hicieron estas personas? Las que fueron esparcidas, predicaban el Evangelio. En el capítulo 11 del mismo Hechos, versículo 9, Hechos 11, 9, dice, entonces, 11:19, perdón. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando de nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio de nuestro Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Toda la iglesia empezó a predicar. Y toda la iglesia se empezó a esparcir alrededor del mundo. Llegó a Argentina, llegó a Tucumán, a Santiago 1043, mis hermanos. Llegó a nosotros. Glorificamos al Señor porque la gran comisión se expandió. Pero no se detiene, sigue. Dile a tu hermano que tienes a tu lado, tú debes proclamar el Evangelio. Y esa iglesia era la iglesia de Antioquía, porque así comenzó una de las iglesias más pujantes del Nuevo Testamento, la iglesia de Antioquía, aquí en el capítulo 11. Es la misma iglesia que después envió a Pablo y a Bernabé como misioneros. ¡Qué lindo que empiecen a salir misioneros de esta iglesia! Que los jóvenes empiecen a centrarse en su mentalidad, quiero servir a Cristo. Señor, envíame a mí, yo quiero ir. Tal vez tiene muchos proyectos, que es bueno, pero que tu mayor proyección sea predicar el Evangelio, ir y predicar a Cristo. Sí, tú, ir a predicar a Cristo. Hermanos, la iglesia no la fundaron los apóstoles. La iglesia la fundaron hermanos comunes y corrientes, igual que tú, igual que yo, sin la mayor apariencia física, comunes y corrientes. Pero a esos hombres comunes y corrientes Dios le dio el poder, le dio el espíritu de verdad. Mark Dever dice, cada cristiano tiene la responsabilidad de hacer visible el evangelio del Dios invisible y el amor de Dios en una forma suprema revelada en la iglesia. Mis hermanos, Dios le dio la misión a la iglesia, pero también te dio el espíritu. Cuando vayas, no vas solo. No tengas miedo, no vas solo. No vas solo. El Espíritu Santo, Dios mismo va contigo, hermanos. Y te hará recordar todas las cosas que el Señor te ha enseñado, cómo debes predicar el Evangelio. Nosotros nos salvamos, nosotros proclamamos solamente. Proclama, proclama, proclama. Hermanos, no predicamos para convencer a alguien. Predicamos el Evangelio sabiendo que es el medio que Dios utilizó para salvar a los suyos. Éramos del Señor y Dios usó el Evangelio para salvarnos. Y hoy estamos aquí, cantando de la gracia, cantando de la gloria de nuestro Dios, aprendiendo la importancia de predicar el Evangelio. Hermanos, debemos hacerlo con una pasión, debemos hacerlo y advertirle del peligro a los pecadores, porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. ¿Ha entendido? Lo toma, lo va a poner por obra. No me diga al final, hermano, estuvo muy bueno el mensaje. No. Ahora póngalo por obra. No me diga nada, póngalo por obra. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Esa es la satisfacción de los predicadores. Nosotros los pastores nos gusta que aquellos
quienes pastoreamos, pongan por obra la palabra. Porque si no hay una frustración, fue en vano la predicación. Oremos al Señor. Medita en lo que hemos compartido, mis hermanos. Centra tus pensamientos en lo que el Señor te ha hablado y lo que debes corregir en tu vida. Señor, como iglesia hemos tomado el desafío de hacerlo. Como iglesia, Señor, hemos creído en tu palabra. Queremos obedecerte. Queremos obedecerte, Señor, porque no nos queda otra opción más que obedecerte. Porque para ello, Señor, tú nos has salvado. Pablo decía, pero yo de nada de esto me aprovecho, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Hermano, tienes una orden. El mandamiento ya se te ha dado. Tú no puedes estar ignorando esta verdad. Tú no puedes estar ignorando lo que Dios ya te ha mandado hacer. Vives ocupado en tus cosas, en tus quehaceres diarios, y te has conformado solamente como ser un miembro inactivo de la iglesia, con venir a veces. Hermanos, Dios te ha dado un mandamiento. Te has proyectado muchas cosas para este 2017, que es bueno, todo lo hemos hecho. Pero que tu mayor compromiso sea con la causa del Evangelio. Hemos sido salvos para obedecer. Estas son las obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas son las buenas obras. No lo que tú quieras hacer, sino lo que Dios ha determinado que tú hagas. Y Dios te ha mandado a predicar el Evangelio. Yo no sé cómo lo vas a hacer. Yo no sé cómo vas a enfrentar tus miedos para hablar. Porque tal vez no te salen las palabras, no te animas, tienes miedo, tienes vergüenza. Pero recuerda que el Espíritu de Dios está en ti. Y que el amor perfecto que es Dios echa fuera todo ese temor. Señor, tomamos el desafío como iglesia. Y te pedimos perdón por ignorar, por ir como Jonás, por no querer ir, por ser rebeldes a tu voz. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. En tus manos ponemos nuestras vidas. Queremos ir meditando, y solamente meditando en tu palabra. Meditando que debemos ponerla por obra. Porque daremos cuenta en el día del juicio final por no haber predicado el Evangelio. ¿Nos salvamos? Claro que sí, por la gracia. Pero Dios nos pedirá cuentas. Tienes la verdad en tu boca, debes hablar. Habla, mis hermanos. Hay una frase que fue popular, tan bonita en aquellos tiempos, pero era a la vez una mentira. San Francisco de Asís decía, predica todo el tiempo y si te es necesario habla. Muchas veces la usé, pero es errónea, aunque es bonita. Porque nosotros debemos hablar. Porque debemos proclamar con nuestras palabras el Evangelio. Con nuestras palabras el Evangelio. La fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. El Señor le dijo a Ezequiel, profetiza, y tuvo que hablar palabras. Dios se ha revelado por medio de su palabra. Ir y predicad el Evangelio. Debes hablar.
Te adoramos a ti, Señor. Digno eres de toda gloria.